Bueno, vamos a dar comienzo a la clase número 27 del séptimo módulo de la Diplomatura Universitaria en Enfermería en Relaciones con los Aspectos Legales y Forenses. Les quiero mostrar en el campus donde les subí la cuarta clase de este módulo. Acá van a encontrar el recurso en PowerPoint de algo resumido, que es a lo que me voy a concentrar hoy. Igual, como la clase pasada, por el encuentro que tuve en el Congreso Nacional, no les pude dar la clase digamos, sincrónica, me parece bien comenzar con darle un poquito de lectura a este material del capítulo 1 para después continuar con el 2. Así, de esa manera, en una sola clase grabada va a quedar ambas presentaciones. Después tienen un material, como siempre le ponemos, en Word, en donde hay un material más extenso de la obra de Mirta y de Juan. Y este video que recién comentaba con Analía, si bien el video es español, el marco legal es muy similar en cuanto a estos dos temas que hoy vamos a charlar, que tiene que ver con la denuncia y con el secreto profesional. Igual vamos a partir desde la cuestión anterior del capítulo. Pero para este, el material este está muy, muy bien explicado y en muy pocos minutos, así que no les va a llevar mucho tiempo. Igual que este video que habla de un gran temón que tiene que ver con la prueba pericial, que de alguna manera es para lo que nosotros nos estamos capacitando para poder colaborar con la justicia en base a lo que nosotros como perito podemos aportarle como auxiliar de justicia en el caso de que lo pida oficialmente un juez o alguna de las partes que están en litigio, ¿no? Así que bien, son las 7:08. No creo que se sumen hoy más colegas porque están en Congreso, como les mencioné antes, así que igual esto va a quedar grabado. Así que con el permiso de ustedes voy a dejar de compartir la página para así compartir con ustedes. Entonces, los que les comenté primero, hacer un repaso, que si hay algo de lo que ustedes leyeron de la semana pasada que quieran preguntar sobre esto, porque es simplemente un repaso veloz para que nos dé el tiempo. Bienvenida las preguntas, ¿sí? Porque muchas veces nos ayudan a hacer esto mucho más didáctico y más entretenido, ¿no? Que es lo más interesante. Hoy vamos a ver, vamos a cerrar la clase discutiendo una situación problemática, así que esto nos va a servir para ambos capítulos porque de alguna manera roza exactamente los mismos contenidos. Hoy me quiero ir tranquilo con con el objetivo de poder lograr que se puedan apropiar de los principios generales de lo que es una prueba en sí, desde el punto de vista judicial, y cuál es nuestro rol en ese sentido, porque nosotros somos generadores de prueba, aunque ustedes no lo crean. Y, y como han visto, esta situación de generar pruebas hace que nosotros tengamos responsabilidades con respecto a eso. Entonces, todo lo que necesiten preguntar, ya sea o por el chat o abriendo su micrófono, bienvenido sea. Entonces, no sé si les parece bien ese tamaño o lo quieren un poquito más grande. ¿Ahí les parece bien? Ustedes me lo piden. Quiero que lo puedan. ¿Qué les parece? Sí, está bien. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿por qué se habla de la trascendencia? Ahí porque de alguna manera en toda situación de un litigio, lo que va a trascender, ¿sí? Es todo lo que se pueda recolectar que dé de alguna manera fe de lo que sucedió. Por eso son trascendentes las pruebas y por eso muchas veces eh, algunas de las partes siempre quieren desacreditar la prueba del otro, ¿no? Porque tanto el damnificado
como el responsable de ese supuesto daño, siempre de alguna manera va a trabajar sobre qué, sobre las pruebas, ¿sí? Y en este primer capítulo, la obra que nos trae Mirta y que nos trae Juan, desde el punto de vista de la doctrina judicial y de lo que se entiende dentro de este proceso, ¿sí? Reconoce que la prueba tiene ciertos elementos, digamos, así como nosotros veíamos ciertos elementos que debían tener los registros para ser de alguna manera tenidos en cuenta como prueba, inclusive hicimos algunas ejercitaciones con respecto a cómo muchas veces dichas pruebas pueden ser reconocidas en su totalidad o en su parcialidad y que mucho tiene que ver en los requisitos que justamente tengan cada una de ellas y en los contextos que cada una de ellas se, se aportan en su debido proceso. Bueno, todo eso es importante. Espérenme un segundito que le vamos a dar la bienvenida también a Teresita. Así que bueno, ya no somos solamente tres, ya somos cuatro. Ya eso significa que la familia de peritos Genial. se va Buenas ampliando. tardes, disculpen la Hoy, tardanza. no, está todo bien, está todo bien. Hoy juega Argentina. Es todo entendible. Hay compañeros que también nos excusaban por el chat de que están terminando también su congreso provincial, así que hay muchas cuestiones que son importantes contener. Entonces, Teresita, lo que estábamos hablando es que vamos a hacer primero un repaso de la clase anterior que yo no la pude dar, porque también estaba en el Congreso Nacional, y después vamos a pasar a la clase de hoy. Quiere decir que hoy vamos a hacer un 2 por 1, ¿sí? Que es tan bienvenido en estas épocas cuando encontramos algún tipo de ofertas que nos vengan con un 2 por 1. Por eso digo que si alguno leyó el material de la semana pasada y quiere hacer alguna duda o pregunta que quedó, abran el micrófono y pregunten que en la medida que pueda responderle, con mucho gusto se lo voy a hacer. Entonces, la prueba tiene esa trascendencia justamente porque de alguna manera al juez le va a dar certeza de tener de alguna manera un acercamiento real a lo que sucedió. Ahí sigue entrando gente al baile, así que bienvenidos todos. Eh, ¿Por qué es importante en ese sentido mantener un proceso adecuado en cuanto a la recolección de la prueba, a su mantenimiento, a que sea completa? Bueno, porque justamente las pruebas hablan de actos, ¿sí? Y para nosotros actos o hechos, más allá de las diferencias que hemos visto en algún otro capítulo, de alguna manera reflejan nuestras conductas. Entonces, muchas veces esas pruebas hablan de nosotros. Bienvenido Diana, bienvenido Oscar. Recién estamos comenzando, así que no se han perdido mucho. Estamos viendo el material que quedó pendiente de la clase, digamos, pasada para pasar así muy rápido, pero igual si tienen dudas o preguntas de los que han leído, para después poder ir al contenido de hoy, que es más que nada el capítulo 2. Muchas veces estas pruebas no solo hablan de nosotros, sino o de las partes interesadas que forman parte del litigio, sino también de un tercero, ¿no? Entonces, muchas veces la agudeza que ustedes tienen que tener como perito en el tema puntual de las pruebas es que se hayan respetado dichas pruebas en su debido proceso y que se presenten también en su debido momento, porque muchas veces el no presentar prueba no siempre te favorece porque dentro de los determinados tiempos que tienen los pleitos, hay momentos para presentar prueba y hay momentos que el juez después tiene que dictar sentencia. Quiere decir que muchas veces el no presentar pruebas para tu defensa te pueden condicionar
que no te permite de alguna manera poder estar, si bien podés estar a derecho, bueno, pero esa situación hace que te pierdas el debido proceso de defenderte, ¿no? La prueba para unos es defensa y para otro es constatar de alguna manera esa afección o situación que uno de alguna manera está aduciendo de que existe algún tipo o de víctima o de damnificado, ¿no? Hoy vamos a meternos también en esos términos para ver las diferencias o matices que puede haber entre una víctima y un damnificado, pero eso corresponde a la segunda parte. Entonces, lo que nosotros hemos visto muchas veces de que las pruebas tienen un determinado contexto. Ese contexto tiene que ver con un determinado lugar, con un determinado tiempo, ¿sí? Porque justamente lo que nos cuentan las pruebas es el acontecimiento y el mismo acontecimiento tiene justamente esas particularidades y justamente eso es lo importante que ustedes tienen que siempre analizar cuando los inviten a participar, ya sea de manera o de carácter oficial o por alguno de los interesados, es justamente, bueno, si realmente esa prueba es fidedigna, es completa, está ubicada en tiempo y forma, está de alguna manera notificada a las partes de la misma, digamos, todas las cuestiones que habilitan a una situación de que podamos tener el derecho a una legítima defensa. Entonces, todo esto de alguna manera va a permitir que se puedan afectar de manera directa o indirectamente los derechos de las personas y sobre todo muchas veces en cuestiones que tienen que ver con cuestiones civiles, por ejemplo, bueno, hay cuestiones que tienen que ver más que nada con lo patrimonial, ¿no? Muchas veces lo que se busca es algún tipo de reparación ante la situación planteada. Entonces, por eso es tan importante la trascendencia que esto tiene. Y en un caso de que estemos hablando de una prueba en un contexto penal, bueno, estamos hablando nada más ni de nada menos, como siempre decimos, de la cuestión de la libertad, ¿no? Quiere decir que las pruebas son importantes, tanto las pruebas civiles como las pruebas penales. ¿Qué es lo que quiero que hoy quede? Que es un poquito lo que les mencionaba antes, la caracterización y la importancia de la prueba y nuestra disciplina como generadora de pruebas de nuestro arte del curar y del cuidado. Así como vemos que esas pruebas tienen un determinado contexto y un determinado origen, ¿no? Básicamente, que vienen de nuestros actos y de nuestros hechos profesionales, también existe, de alguna manera, algo que se lo denomina como carga de la prueba. Y la carga, de alguna manera, en cuanto a su definición, lo que le está mencionando es el contenido y el peso que tiene esa situación. Por eso es la carga. No, no, no. Digamos, los principios en los cuales el derecho descansa también en ese sentido de que se dice que hay algo de lo que sucedió que está probado. ¿Entienden esto? Digamos, cuando en un crimen encuentran el arma y comprueban que la bala salió de esa arma, bueno, ahí están relacionando una prueba que tiene un peso específico. Por eso muchas veces, así como se necesita un nexo causal, ¿no? Que relacione las cosas, ¿sí? Para poder hacerlo se necesita pericia, se necesita pruebas, se necesita sustento. Un caso de esto también es el ADN que se puede encontrar o las pruebas que nosotros mismos podemos generar cuando hacemos muy, pero muy bien los registros, ¿no? Entonces, de alguna manera, en la jurisprudencia
sobre todo de la provincia de Buenos Aires, pero y en otras provincias también, en ese sentido no hay grandes diferencias en lo que tiene que ver con la carga de la prueba, no supone ningún derecho contrario ni tampoco una obligación de la parte, sino que consiste en un imperativo del propio interés del justiciable. Entonces, en esta situación tan particular, es lo importante que tiene la prueba que, entendiéndolo de alguna manera, a quien afirma una determinada situación, ¿sí? eh, le permite de alguna manera la carga de probar esta cuestión puntual y recae sobre quién es el que de alguna manera está sindicado como efector del daño, que es el deudor. Entonces, si hay, para ponerlo en limpio, si a nosotros hay una prueba que demuestran que nosotros tuvimos una mala conducta, nosotros vamos a tener que demostrar ante esa prueba que eso no pasó. Si no, el juez va a fallar en base a la prueba que la otra contraparte ha presentado. Por eso digo que hay cargas que de alguna manera a veces son muy difíciles de poder eximir, salvo que se compruebe que esa prueba no ha tenido su debido proceso o no ha tenido de alguna manera un tratamiento adecuado y se pueda pedir la nulidad total o parcial de la misma. Pero más allá de eso, hay una situación particular cuando se habla de la carga en sí, del peso que tiene, ¿no? Por eso la otra vez mencionábamos eh, que, que muchas veces hay pruebas y semipruebas. Entonces, bueno, la totalidad de la prueba muchas veces habla por sí misma, ¿no? Pero no da derecho, digamos. Son elementos que el juez utiliza para determinar la sentencia, sobre todo en esta cuestión. Así como vemos que hay un origen de la prueba, así como vemos que la prueba tiene un peso en sí mismo, una carga, también vemos que la prueba tiene un alcance, ¿no? Digamos, cuando nosotros tenemos un registro propio de enfermería, en donde nosotros narramos o escribimos una evaluación de alguien, bueno, de lo que nosotros estamos hablando es de un recorte de una situación determinada que se da en un determinado día, en un determinadas horas. Eso es el alcance, digamos. Yo no puedo, en base a una evaluación de un día, hacer de alguna manera una representación general de cómo fue atendido esa persona durante todo el mes, sino que yo voy a tener simplemente un alcance de un determinado momento. ¿Está claro esto? Quiere decir que el alcance, de alguna manera, tiene que ver, ¿sí? Con lo que la prueba, de alguna manera, deja establecido, ¿sí? Deja de alguna manera relatado, explicado, ¿sí? Y que de alguna manera hay situaciones que dependiendo de qué teoría, la norma no debemos tomarla siempre en una situación de una totalidad, sino dentro de, de los alcances que la misma pueda tener, ¿no? Por eso es que también eh, hay cuestiones que en lo que tiene que ver con nuestra praxis, con nuestra conducta, todas nuestras obligaciones con nuestros deudores, recordemos que son obligaciones de medio. Entonces, todas esas situaciones que se van a ir dando, hay que ir probándolas. ¿Y qué mejor forma de ir probándolas por medio del alcance que las pruebas van a ir teniendo en la medida que consecutivamente yo tenga buenos registros y que de alguna manera vayan
a lo largo de un tiempo teniendo una continuidad de su recorrido. ¿Sí? Eso tiene que ver específicamente con el alcance. Para llevarlo a nuestra disciplina y que va a hablar de esas personas, no de todo en general, sino del hecho en sí. Un significado. Entonces, quiere decir que tiene un origen, tiene una carga, un peso, ¿no? En sí, una importancia, se podría tomar como sinónimo. Tiene un alcance, una limitación, un contexto, una temporalidad, ¿no? Y tiene un significado. Digamos, el juez se vale de todo esto como para poner esa prueba en un determinado nivel, digamos, porque en sí eso es lo que a la prueba le da trascendencia, de si realmente reúne todas estas cuestiones de su origen, de su alcance, de su carga, ¿no? Esas cuestiones es lo que le da trascendencia. La prueba es una herramienta fundamental dentro de un proceso judicial, porque es justamente la sumatoria de estas pruebas lo que acredita y determina las cosas que nosotros decimos que sucedieron. Por eso, en el caso anterior que nosotros vimos, era tan importante la cuestión de que esté la firma en un registro, y porque la firma le da validez, ¿entienden? Pero eso no significa que uno pierda todo el poder de la prueba, pero bueno, al no estar la firma, y si a eso le sumamos que no está la fecha, y eso le sumamos que no está el día, y bueno, son cuestiones que de alguna manera el crédito decrece. Ahora, el crédito crece cuando lo que nosotros aportamos es imposible de refutar, ¿no? Porque después esto puede ir acompañado de testimonios, de otras cuestiones que le van a dar más significado, ¿sí? Entonces, recuerden las características que la prueba tiene por si se encuentran, no hay cuestionarios, pero si se encuentran más adelante con algún cuestionario en cuanto a la característica de la prueba, origen, ¿sí? La carga, alcance, significado, eso es a lo que nos referimos con la prueba. Así como vimos eso, lo que quiero que les quede claro en lo que leyeron de esa primera parte de este primer capítulo, que van a escuchar muchas veces en relación a la prueba esta cuestión de fuentes y medios. Y vos decís, fuente, medio, ¿de qué me están hablando? ¿Es un partido de fútbol? ¿Qué? No, no. La, la cuestiones propias es que cuando yo les mencionaba en uno de los primeros atributos el origen, de alguna manera, esto está atravesado, fuente de alguna manera para nosotros, bueno, lo veíamos cuando cursamos, digamos, investigación, cuáles son las fuentes primarias, secundarias, en el sentido que las fuentes son las que proveen las pruebas, ¿no es cierto? La misma persona puede ser una fuente, ¿sí? El familiar puede ser una fuente, ¿no es cierto? Que es de alguna manera a donde nosotros podemos recurrir. En la cuestión puntual de los medios, bueno, ahí de alguna manera son los medios con los cuales nosotros nos valemos para hacer nuestro trabajo. ¿Está claro? Digamos, para hacer nuestro trabajo nosotros no valemos de protocolos, registros, instrumentos, ¿sí? Infinidad de cuestiones que de alguna manera suman, ¿sí? A la hora de obtener pruebas. ¿Va bien? ¿Está más o menos de acuerdo con lo que ustedes fueron leyendo? ¿Sí? ¿Me quedo tranquilo? ¿O hay algo que tengo que volver a repetir? Díganme ustedes. ¿Sigo?
Por eso, en el recorte que yo le hice ahí, cuando dice fuente, ¿de dónde sale? ¿Cuál es la fuente? Y bueno, me lo dijo el vecino, me lo dijo el médico, me lo dijo el paciente, de acá, de allá. Esa es la fuente, ¿sí? ¿Estamos? Bien. Por eso hay en latín esta frase que está en negrita, dice, dadme los hechos y te daré el derecho. Está linda, ¿no? Como está de alguna manera enmarcado dentro de la cuestión civil, ¿no? Eh, entonces, muchas veces cuando tenemos claras las fuentes, en el tema de los medios, es importante que nosotros prestemos atención en el buen manejo que nosotros le tenemos que dar a los medios de prueba. Porque los medios de prueba son los que, por lo general, perduran en el tiempo. En cambio, muchas veces las fuentes puede ser que por una cuestión de edad vayan desapareciendo, ¿sí? O puede ser que haya quedado algún testimonio grabado, algún audio o algo en particular, pero por lo general muchas veces las fuentes son más testimoniales, ¿no? Entonces, en el caso de los medios, es fundamental, por eso en el marco de gran parte de las leyes que nosotros vimos, con respecto a quién tiene que mantener las historias clínicas, los registros, por cuánto tiempo, ya sea en formato papel, en formato digital, bueno, todo eso es importante tenerlo y las instituciones tienen que de alguna manera arbitrar los medios para que una persona, en el caso de querer defender sus derechos, pueda contar con los medios de prueba suficientes. Cuando nosotros no, no completamos los registros, de alguna manera eso hace que la otra persona nos pueda atender a la necesidad de lograr tener los medios de prueba suficientes. ¿Por qué? Porque no los completamos, porque no los hicimos, porque no los registramos. ¿Entienden? Entonces lo importante que es los medios de prueba, ¿sí? Porque de alguna manera da la oportunidad para que lo que uno dice, uno lo pueda probar. Dice, no, yo tengo este registro que está firmado por esta persona hace 2 años. No importa si la persona ya no está ahí, pero está el registro, está la fuente, está el medio, ¿no? Cuanto más completo es todo lo que nosotros hacemos, se asegura que esté la legitimación y obviamente que hay órganos que pueden dar testimonio o ameritar ciertas pruebas, tanto para en el proceso administrativo, en el proceso civil o en el proceso penal, ¿no? En lo contencioso administrativo, ¿no? Bueno, se necesita que justamente esté todo acompañado como para poder contar con esos medios de prueba. Entonces, nosotros en estos tipos de medios, ¿sí? Si bien tienen diferentes formatos, ¿sí? No, nosotros donde realmente damos certeza de nuestra participación es en la número 4. Por eso se llama prueba pericial. Nosotros como profesionales de la enfermería podemos dar pericia sobre si lo que nosotros vemos o interpretamos del testimonio, de la cuestión de la confesión, de los documentos, de las pruebas digitales que puedan haber y demás, nosotros damos una opinión sobre eso, ¿sí? Sobre todo lo que se trae como prueba de diferentes medios, ¿sí? Entonces, porque son necesarias estas pruebas justamente para dar claridad, ¿sí?
y de manera contundente el juez pueda determinar con más claridad si se ha afectado o no algún derecho, o se ha afectado o no las diferentes normas. Entonces, nosotros, de alguna manera, trabajamos cuando escribimos la prueba pericial, es donde el perito, de alguna manera, esgrime la jurisprudencia, pero sobre todo la interpretación que hace de todos los hechos, ¿sí? Y es lo que vamos a poner en duda justamente alguna situación que se aporte como prueba y nosotros consideremos que no es una prueba, ¿no? Tanto Juan como Mirta en este capítulo citan mucho a Kielnovich, que de alguna manera dice que, hablando en general sobre las pruebas, ellas no son pruebas, sino normas que disponen cómo deben resolverse en un determinado problema jurídico, ¿no? De alguna manera, lo que nos traen que hay determinadas situaciones de presunciones en donde de alguna manera esta situación va a dar luz sobre las situaciones que se han pasado. Y justamente también menciona que la situación cuando nosotros no nos presentamos y estamos en situación de rebeldía, pone en una situación en donde muchas veces esa cuestión hace que si uno está en situación de rebeldía no puede presentar pruebas en su defensa. Entonces se pierde una parte del proceso. Quiere decir que muchas veces esta situación le puede jugar en contra y eso hace que se pierda una parte sustancial del proceso. Eh, en lo que me gustaría que nosotros podamos tomar un concepto que tiene que ver con respecto a que todo lo que se aporte como prueba debe respetar el debido proceso. Quiere decir que yo no puedo ni manipular las pruebas, ni adecuar las pruebas a mi conveniencia, ¿no? Este es un poco lo que por lo menos salió de algunos testimonios en el caso puntual de cuando a un colega le piden que tiene que cambiar su registro. No hay problema, Nancy, tranquila. Creo que no hay nadie esperando y creo que han podido entrar todos. Así que si hay alguno que por el WhatsApp del chat esté pidiendo entrar y yo ahora voy a echar un vistazo, pero creo que no, que por suerte ya entró Oscar, Nancy, y Ana, todos. Eh, entonces, hay diferentes situaciones en donde nosotros sabemos que muchas veces hay situaciones que se adulteran. Bueno, eso es lo que se habla de que ya sea o el medio o la prueba son ilícitas, ¿sí? Porque de alguna manera lo que se busca es tratar de beneficiar a alguien o cambiar los hechos que como han sucedido. Entonces, esas situaciones violan normas del proceso, ¿sí? Y ojo con eso, porque a quien lo haga le puede caber un castigo, ¿sí? Es como si fuera un falso testimonio, por ejemplo. Si se comprueba que mentiste o que declaraste algo que no es cierto para favorecer a alguien, ¿sí? Bueno, ojo con eso porque realmente se nos torna complicado. Quiere decir que de un poco esto es lo que señalan, ¿sí? Klimovsky sobre esta cuestión de no agregar de más como tampoco poner de menos, ¿sí? Y por último, porque no era muy largo lo que yo les dejé, por eso es que me animé para juntar los dos
y darle un tiempito a cada uno, es que muchas veces el trabajo que se hace durante el desarrollo del aporte de pruebas y demás, uno tiene que estar muy atento. Perdonen que aprovecho para corregir algo porque hay veces que se me pasa de que me falte algún acento o algo y me molesta. ¿Qué es lo que se entiende por inversión? Bueno, que muchas veces uno cree que tal prueba por su carga me va a servir y después no me sirve. De alguna manera tiene esta cuestión de que uno puede tener una determinada pretensión, ¿no es cierto?, en donde cree que va a ser positivo para uno y termina siendo negativo, ¿sí? Entonces, por eso es importante cuando escribimos qué es lo que escribimos, cómo lo escribimos, ¿no es cierto? Y justamente siempre hacer el relato o la explicación que de alguna manera refiera mejor la situación que se está mencionando, porque si no muchas veces nosotros, cómo lo escribimos, puede generar la inversión de la carga probatoria de dicha prueba. Entonces, si bien no cabría hablar de un deber o obligación procesal, sí correspondería considerar que existe una carga procesal de sí correspondería en la producción de la prueba, carga que no apunta a suministrar en realidad prueba en beneficio de la parte contraria o en perjuicio de uno mismo, más bien en miras a una más eficaz realización del derecho. Quiere decir que en estas situaciones puntuales, muchas veces es necesario que ustedes como perito vean este comportamiento que puede presentar la prueba en cuanto a su carga probatoria y encontrar algunas cuestiones que puedan objetivizar de alguna manera la verdad jurídica, básicamente, ¿no? Bien, esto era un poco lo que yo les quería traer hoy en ese sentido de un repaso de lo anterior. Si los dejé pensando con respecto a algo que quieran comentar, bienvenido la pregunta, animémonos, acá estamos todos para aprender. Estoy cambiando de PowerPoint, díganme ustedes si están viendo el capítulo 2, lo voy a poner un poquito más grande. ¿Cambió? Dice capítulo 2, porque ahora lo que vamos a ver de la prueba que ya vimos, el origen, la carga, el significado, el alcance, ahora lo que vamos a ver es el rol dentro de los conflictos que nosotros tenemos de nuestra propia actividad. ¿Están viendo eso? Sí, yo sí, capítulo 2. Perfecto. Entonces, si lo estás viendo vos, Nancy, lo tienen que estar viendo todos. Entonces, ¿lo otro quedó? ¿O tengo que mencionar algo con respecto al otro? ¿Entienden por qué yo les digo que nosotros somos generadores de prueba? Nosotros permanentemente en todo lo que hacemos generamos pruebas. ¿Sí? Por eso es tan importante documentar bien, para que después eso, de alguna manera, como nos contó varias veces algunos de ustedes que justamente se valieron de esa prueba para dar fe de lo que ustedes decían. ¿Sí? Entonces, vieron que yo les dije, vamos a ver en el otro capítulo, vamos a ir sumando algunos otros términos y algunas otras definiciones. Por lo general, cuando hay una víctima, puede existir también un damnificado, ¿sí? Y la diferencia que hay en cuanto a la víctima y al damnificado es que cuando se habla de víctima es que la situación que se está tratando de comprobar con respecto al daño se generó sobre la víctima.
Y en cambio, cuando se habla siempre de damnificado, es aquel que por ahí no ha sufrido un daño en sí, pero la pérdida de un ser querido de alguna manera lo afectó. ¿Entienden esto? Quiere decir que muchas veces el damnificado puede ser que la víctima ya no esté, no se pueda defender, entonces va a haber un damnificado, alguien que de alguna manera va a reclamar por la situación generada. Por eso es que muchas veces los familiares interponen algún tipo de denuncia o situación sobre muerte dudosa o problematizan alguna situación, no como víctima, sino como damnificado. Quiere decir que de alguna manera estas dos situaciones pueden estar debidamente acreditadas en el proceso o puede estar una de las dos. Porque puede ser que el daño sea parcial. Entonces, quien se presente como demandante sea la víctima. ¿Sí? Y no necesariamente se presente el cónyuge, los hijos y todo lo demás, porque si está la víctima, más que suficiente. Si en el caso que no esté la víctima, se presentará el damnificado. En este caso puntual, obviamente está más que claro, y ustedes lo saben, que ante una situación puede existir múltiples demandas, en el sentido que por un lado se puede hacer un proceso civil y por otro lado se puede hacer un proceso penal. ¿Sí? Para ambas situaciones, la víctima y el damnificado cumplen el mismo rol. Con la salvación que en las situaciones penales, a diferencia de las civiles, en las civiles, quien tiene que iniciar la situación es o la víctima o el damnificado. En cambio, muchas veces en las cuestiones penales, por más que el damnificado no lo quieran presentar, el fiscal, digamos, el Estado, por una cuestión de bien común, puede tranquilamente llevar adelante el reclamo por la víctima. Es más, lo hace si no acciona inclusive la propia víctima o los damnificados. Entonces, así como vimos esta cuestión de víctima y damnificado, y nos queda claro, tanto en el orden penal como en el orden civil, que prácticamente casi es igual, eh, todo parte, todo se origina en una denuncia. Alguien tiene que denunciar la situación, porque si no, la situación a per se no aparece. ¿Sí? Entonces, ahí es de alguna manera lo que yo les mencionaba antes, que si alguien va a denunciar algo es porque busca algún tipo de reparación. ¿Sí? Que en el caso penal no es económica en sí, digamos, si bien muchas veces si la persona resulta culpable, se va a tener que hacer cargo de costas si es que el juez lo determina y todo lo demás. Lo que se está buscando es una reparación más que nada con un sentido condenatorio por parte de una comunidad, de un cuerpo social, en donde ya sea o con una probation o con una sanción que de alguna manera puede ser eh, efectiva o no, se haga de cumplimiento o no, bueno, de alguna manera busque ahí la cuestión de la reparación. Por eso es que la diferencia que tiene con la cuestión penal es que muchas veces la denuncia, al enterarse del hecho y tomar dominio público, un fiscal puede actuar de oficio, ¿sí? Ante una determinada situación y iniciar las investigaciones y el debido proceso. Bien, nosotros vamos a ver ahora que tenemos una situación que se entrecruzan dos cuestiones con respecto a la denuncia. Ahora estamos analizando, ya vimos qué es denunciar,
Pero nosotros como personas relacionadas con el arte de curar y de cuidar, nosotros cumplimos con los dos términos tranquilamente, eh, como funcionarios, y esto es tanto para el sector público, privado, para la seguridad social, nosotros tenemos responsabilidad que ante una situación ilícita tengamos que hacer una denuncia. Por lo general, muchas veces en los efectores de salud, quien asume esa situación y ese rol hegemónico en cuanto a la hora de denunciar, son las autoridades del establecimiento, de la disciplina que sea, o el máximo referente de un determinado día, como puede ser un jefe de guardia en un determinado momento, o el director, o el personal jerárquico, por así. Pero en lugares en donde no exista esa jerarquía, porque por estructura es una cuestión más horizontal, bueno, el que va a tener la responsabilidad como funcionario y como profesional va a ser el profesional actuante. Digamos, ¿cuántos de nuestros compañeros a lo ancho y a lo largo del país trabajan solos en un centro de salud o en una posta sanitaria? Muchos, ¿sí? Entonces, ante determinadas situaciones en donde se viola la norma o en donde de alguna manera hay una situación que el concepto ilícito lo entendemos desde el punto de vista jurídico, ya nos es claro, no es familiar, nosotros no podemos mirar para el costado, ¿sí? Porque de alguna manera eh, eh, nos puede comprometer ante una situación determinada. Pero, ¿qué pasa? Nosotros y muchos otros profesionales también tenemos un código de ética. Entonces, muchas veces dentro de ese código de ética existe lo que se conoce y que nosotros lo hemos visto. Inclusive lo hemos visto cuando atravesamos la ley del paciente y en otras y en otras normas también, incluso en la ley nuestra de nuestro ejercicio, tanto a nivel nacional como provincial, se habla de la responsabilidad que tienen los que ejercen la disciplina enfermera del secreto profesional, inclusive hasta involucran en el secreto profesional en nuestra ley a aquellos que no son profesionales, toda una discusión esa también, ¿no? Eh, Porque de alguna manera se quiere dar garantías a la intimidad de las personas y al resguardo del derecho que ellas tienen con, con respecto a la cuestión de la relación terapéutica. El secreto profesional tiene que ver específicamente con eso. Yo tengo secreto profesional con alguien que tengo una relación terapéutica. Está claro con esto, digamos, porque de ahí es de donde uno se tiene que basar para mantener un secreto profesional. Yo no tengo un secreto profesional con alguien que no tengo relación, porque si no lo conozco, si no sé quién es, digamos, yo lo que puedo es opinar de un hecho que me enteré de una cuestión que sé. Bueno, ahí lo que estaría haciendo es una opinión que dependiendo de cómo la haga, la otra persona se puede ver afectada y hacerme algún tipo de reclamo con respecto a eso, pero no está enmarcado dentro del secreto profesional. Para estar enmarcado dentro del secreto profesional, las personas tienen que interactuar. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Porque, digamos, porque de alguna manera es importante que esto lo tengamos claro. A mí, por lo menos, en mi ejercicio profesional me ha pasado esta situación de encontrar estos límites en cuanto al secreto profesional y la denuncia. Después les voy a contar algunas situaciones vividas, a ver si ustedes también la han transitado. A veces sí, a veces no. En lo que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires, el Código Procesal Penal lo dice claramente en el artículo 287, denuncia obligatoria, y detalla quiénes, y de alguna manera nos enmarcan a nosotros también dentro de las profesiones auxiliares, viejo.
denominación de la 17.132, en donde junto con otros actores del equipo de salud, nosotros ante determinadas situaciones que son delitos, no podemos mirar para otro lado. Estamos obligados a denunciarlo. ¿Sí? Entonces, estas son cuestiones importantes a tener en cuenta, pero que atraviesa de alguna manera el secreto profesional. ¿Sí? Porque por un lado nos dicen tenemos que guardar silencio y por otro lado nos dice tengo que denunciar. Vamos, vamos con esto, ¿no? Entonces, el Código de Nación Penal, que tiene que estar en sintonía, porque si bien hay autonomía, hay matices, pero de alguna manera los códigos procesales penales de las provincias tienen matices, ¿sí? No de fondo, sino de forma en algunas cuestiones, sobre todo sobre la parte más que nada ligado a lo procedimental o al proceso en sí, de las instancias y demás. El 244 dice claramente, deberán abstenerse de declarar sobre los hechos secretos que hubieran llegado a su conocimiento debido al propio estado, oficio o profesión bajo pena de nulidad. Los ministros de un culto, los abogados, los escribanos, los médicos, también nosotros, los auxiliares. Entonces, como para, si me está diciendo en el artículo anterior, en el 247, que tengo que denunciar, y acá me está diciendo que si lo hago, lo declaran nulo. Bueno, lo que pasa es que hay que entender que los derechos no son absolutos, que los derechos tienen una cierta limitación, que alguien que delinque, ¿sí? No puede esperar que yo sea su cómplice. ¿Sí? Digamos, yo tengo que pensar en algo que está por encima del derecho de él, que es el bien común. ¿Está claro esto? Quiere decir que muchas veces nosotros podemos afectar el derecho de alguien pensando que el resultado de esa situación genera un estado de bienestar mayor hacia otras situaciones particulares. ¿Me van entendiendo? Por eso es que muchas veces nosotros tenemos que tomar una determinación ante determinadas cuestiones, ¿sí? Porque en ese sentido actuamos de manera profesional, justamente dirimiendo lo que nos parece que está bien o lo que está mal. Inclusive, el artículo 277 del Código Penal dice, será reprimido con prisión de 6 a 3 años aquel que sin promesa anterior al delito cometiere después de su ejecución alguno de los hechos siguientes. Ayudar a alguien a eludir las investigaciones. Quiere decir que si nosotros no hacemos las cosas bien, por no decir nada, podemos tener una condena de 6 meses a 3 años. Digamos, si a ustedes una persona que se interna en su servicio les dice, yo en el bolso tengo 4 kilos de cocaína, ustedes por mantener el secreto profesional, ¿qué hacen? ¿Se quedan callados o ante una situación de un ilícito? Porque el contrabando sabemos que es un delito federal, ¿no? Nos callamos. ¿Qué dicen ustedes? No, no te podés callar porque sos cómplice. ¿Entienden a lo que voy? Ahora, el secreto profesional, la persona te lo dice en su confidencialidad, pero ¿para qué te lo dice? Porque necesita a alguien que de alguna manera le colabore. Vamos a suponer, mirá si te dice, mirá, le acercás ese bolso a mi mamá o a mi primo que va a pasar digamos, a buscarlo y a vos te sacan foto porque se están investigando, viendo de que vos le estás dando a alguien un bolso, porque él no se puede mover, digamos, de la cama, todo lo demás. Entonces, hay ciertas situaciones, y aunque esto quede grabado, pero es vox populi, que muchas veces, así como en las universidades, en los colegios, en los clubes, en los bailes, en muchos lugares,
hay situación de consumo, en los hospitales también. Entonces, si uno se entera de un delito, el no decirlo, de alguna manera colabora para que la situación se siga reproduciendo. Y Pero, sí, por ejemplo, si te piden, porque a mí me ha tocado alcanzar un bolso, alcanzar algo, viste que también tampoco podés abrir los bolsos, nada, y si vos no sabés que está la droga, una cosa es cuando vos sabés, pero otra cosa es cuando vos no sabés lo que hay ahí. no, por eso yo digo, esa persona te confiesa, mira, hay 3, 4 kilos de droga, ¿le podés pasar el bolso? Digamos, No, ahí digamos vos tenés que ser consciente. no. Vos tenés, por eso que la confidencialidad, eh, a mí lo que me ha servido siempre para explicar esto es que uno tiene que entender por confidencialidad aquellas cuestiones que son de la intimidad del sujeto, que él las quiere resguardar para sí y que no las quiere compartir con otro y que tienen que ver con su vida privada, ¿sí? Que no es pública y que de alguna manera uno tiene que mantenerlo dentro de la confidencialidad, pero no un delito. ¿Entienden esto? No es que a nosotros nos está haciendo nosotros no lo estamos, ¿cómo les puedo explicar? En el sentido que nosotros no tomamos confesiones, no somos curas. Nosotros tenemos una relación terapéutica con el otro y hay ciertas cuestiones que tienen que ver con el uso y costumbre del otro que son propias de su vida privada, que yo no tengo por qué hacerlo público, yo lo tengo que guardar dentro de ese secreto profesional. Pero hay ciertas situaciones que no. A mí me tocó una vez una situación de que teníamos en un servicio de TBC multiresistente, teníamos población, lo que duraba todo el tratamiento, saben que son tratamientos de meses y años, y con la población que estaba ahí, uno ya de alguna manera manteniendo la distancia para no contagiarnos, obviamente con barbijo y con todo lo demás, nos conocíamos, nos teníamos. Y las personas no podían salir de un determinado espacio justamente por el peligro biológico que eso significaba para un tercero, ¿no? Pero si encima salían para delinquir, vos no le podías hacer la coartada de que esa persona estaba en un determinado lugar cuando en realidad estaba robando un supermercado o asaltando a alguien en la plaza o alguien dentro de los jardines del hospital, ¿me entienden? Digamos, y muchas veces, claro, como dentro de los efectores públicos, como por desgracia no tenemos hospitales dedicados a la salud y a la atención integral de las personas que están bajo un determinado proceso penitenciario, cumpliendo sentencia, todo lo demás, muchas veces los derivan al sistema público. Bueno, ellos trasladan su idiosincrasia, por decir, su manera de manejar el pabellón, lo traen a manejar el pabellón del hospital. Entonces, así como en la cárcel buscan la complicidad de los grises para hacer sus negocios, tener sus celulares, vender su droga, conseguir la mercadería, favores, se paga. Bueno, en el hospital pretenden hacer lo mismo. ¿Entienden? Por ahí sé que lo que le estoy contando parecería de una película de terror o de ciencia ficción, pero no, es pura realidad. ¿Sí? La conclusión que yo saco, José, entonces, que lo que sea ilegal, por ejemplo, sabemos que está la droga o que el que es detenido y lo estamos atendiendo, todo lo que sea ilegal hay que denunciarlo. Lo otro, lo que es de su vida Yo creo privada, que no. sí, yo creo que sí. Eso Y por más que digamos, el comité de bioética del hospital te quiera hacer algún tipo de objeción de conciencia o alguna situación particular de algún juicio con respecto a tu conducta, digamos, profesional, lo que uno tiene que decirle de que no voy a ser cómplice de una situación delictuosa y menos
que afecte a intereses de otros, porque cuando vos detectás que dentro de tu organización, de un hospital, hay alguien que está comercializando estupefacientes, o los fármacos que comúnmente manejamos y que tienen algún tipo de efecto, ya sea depresivo o eufóricos, ¿sí? Nosotros lo tenemos que denunciar. No podemos mirar para otro lado, sabiendo que hay consecuencias. También, ¿no? Muchas veces cuando uno toma una actitud, pero bueno, tiene que ver con una situación de que uno, eh, el secreto profesional, desde mi interpretación, tiene sus matices, en el sentido de que yo tengo que guardar confidencialidad sobre cuestiones que tienen que ver con tu intimidad, no con los delitos que vos estés haciendo o los daños que vos estés haciendo hacia otros. ¿Cómo así? Cuando nosotros, de boca de las propias víctimas, recibimos alguna situación particular sobre algún sufrimiento, alguna vejación, alguna situación en particular que se esté ejecutando sobre esa persona o sobre otras, como es en el caso de los abusos intrafamiliares, en el caso de la violencia de género, hay protocolos dentro de nuestras instituciones a los cuales nosotros le tenemos que dar cierta alerta. No podemos no comprometernos. ¿Entienden esto? Entonces debemos interactuar con otros profesionales, ya sea con el trabajador social, con quien el dispositivo diga, obviamente también el médico y todo lo demás, pero es fundamental este tema particular. Justamente, primero, para romper con la cadena de complicidad y para, de alguna manera, frenar la magnitud del daño, pero también para que de alguna manera nosotros tengamos un rol realmente de cuidador en ese sentido de prestar un servicio dentro de un entorno de bienestar, porque si no, de alguna manera estaríamos generando una situación de encubrimiento. Yo creo que lo que no podemos caer es en una situación de encubrir. Y el que encubre lo puede hacer de forma primaria o secundaria. Entonces, primaria cuando sos de alguna manera parte necesaria para cubrirlo y secundario o pasivo, también como se lo denomina, cuando, bueno, el callar, ¿no? La situación de no decir, de no callar, eso también otorga la posibilidad de cobertura de que la situación continúe. Entonces, es una decisión que ustedes tienen que tomar. Yo sé que es complejo. Yo no me olvido más. Creo que se los comenté a ustedes o en gestión. No me acuerdo. Una vez de noche haciendo recorrida, una persona terminaba en el piso. Y yo pensé que tenía que ver con el riesgo de caída o algo así. ¿Cómo se me va a caer 2 veces en la noche? Pero no sentía el ruido, que caía algo. ¿No? Y por lo general en el servicio que estábamos no teníamos baranda ni nada por el estilo porque era otro tipo de paciente que yo. ¿Qué era? Como no había pagado la mensualidad del mes por los servicios de la cama y de todo lo demás, que otro le cobraba porque era el que manejaba el pabellón, a un pabellón que me tocó ir y que justamente no era el mío, no conocía cómo eran las conductas que se manejaba en ese lugar, el castigo era que tenía que dormir en el piso, porque no pagaba por el uso del colchón. ¿Entienden lo que digamos? Que su abuelita no había traído las tarjetas telefónicas suficientes como para que él pueda dormir en la cama. Entonces, ¿qué hacían? No lo tiraban. Se levantaban, pum, lo bajaban y lo ponían en el piso. Entonces, cada vez que pasaba, lo encontraban en el piso. Claro, yo le preguntaba a él, ¿qué te pasa? ¿Por qué te caes? Y el pibe, nada. No iba a decir, este me puso en el piso. ¿Entienden esto? Entonces, bueno, hay cosas que después vos comenzás a indagar, comenzás a ver, y bueno, esta es la cuestión que nosotros tenemos que también comprometer. Cambiando de tema. Entonces, en cuanto al secreto, es siempre preferible tener en cuenta que, como bien dice nuestra ley y como bien dice de alguna manera nuestra constitución, tenemos que velar por la paz, el beneficio y el bienestar de todas las personas, ¿sí?
y resguardar el derecho a la vida, la integridad física. Entonces piensen en eso, piensen qué pasa con esa situación si yo denuncio o no denuncio, cómo va a estar de alguna manera ese resguardo, ¿sí? Como para que ustedes después tomen la conducta de hacer la denuncia o no hacer la denuncia. Lo que jamás debemos hacer, y esto que queda claro porque forma parte del secreto profesional, es revelar situaciones que realmente no tienen que ver con delitos y que tienen que ver con la vida privada de las personas. Por ejemplo, ¿recuerdan aquella foto que salió de una clínica de renombre en donde salió la foto en una cama de el Kun Agüero con la princesita? ¿Recuerdan? Sí, yo la vi, de la Trinidad creo que era. Claro, bueno, no quería dar el nombre para no quemar. No sé si la princesita, si el Kun tomó, pero podría haber ido tranquilamente con una demanda muy fuerte contra la institución por no dar la seguridad de su entorno, a su privacidad, pues estaban durmiendo, ¿sí? Y más allá de que no voy a decir acá quién fue ni nada por el estilo, porque no lo sé tampoco, si es un colega nuestro, si es un personal de limpieza, si es un médico, quién carajo fue, no sé, pero es alguien de la institución, porque no es que son habitaciones en suite, no entra cualquiera ahí. ¿Me entiendes? Digamos, no es como algunos hospitales públicos que podés transitar por cualquier lado y entras y salís y te lleva dos pibes. No, son lugares que ya para pasar a un ascensor tenés controles de controles de controles. Y para entrar a una suite donde hay alguien importante, mucho más todavía. Entonces, esas son situaciones que tienen que ver específicamente sobre las cuestiones del secreto profesional, de resguardar la intimidad de la persona. ¿Sí? Ahora, todo lo otro no. Todo lo otro de alguna manera amerita. Toda situación ilícita amerita de alguna manera, inclusive hasta cuando lo quieren compartir con ustedes y no, mira, discúlpame, pero esto no está dentro de nuestro acuerdo de confidencialidad. Tranquilamente, ahí tuc, uno lo corta. No, no, esto no. O si algún paciente les comenta, como pasa muchas veces, que las personas internadas se pelean entre sí, porque uno quiere la ventana abierta, la otra cerrada, el otro la puerta, que otro pone la música, que otro que... Bueno, y vos escuchás de que lo va a querer, digamos, agredir, que sí, que ya solo con la tentativa vos ya tenés que denunciar, porque vos velás por la seguridad de todos. Entonces, si hay alguien que de alguna manera no se comporta con los códigos necesarios como para una convivencia hospitalaria dentro de un marco de bienestar general, y bueno, obviamente que tenemos que actuar. Eso no tiene que ver con el secreto profesional. Son conductas que no las podemos permitir, igual que si se enteran de un compañero que te dice, me voy a robar un monitor. Por más que vos no lo robes, si vos ves que el otro se está, son cuestiones que si bien eso no está dentro del contrato del secreto profesional, porque no es una relación, sino tiene que ver con las cuestiones laborales, uno no puede ser parte de un hecho ilícito. ¿Sí? Bien, en cuanto a esto, que parecía, por lo menos de mi punto de vista, me costó mucho discutirlo y entenderlo, pero después tengo claro de qué lado de la doctrina estoy. Bueno, hay distintos autores que tanto Mirta como Juan nos trae que reflexionan sobre la situación, que uno está en un extremo y otro en otro. Yo estoy en el medio, ¿no? En el sentido de que eh, hay que tener una responsabilidad a la hora de denunciar, hay que respetar el derecho profesional, que uno puede prevalecer sobre el otro, pero en el caso puntual de lo que dice el jurista eminencia de Lía, que no es el gordo de Lía, ¿no? Mayor valor moral, sí, puede ser que uno tenga sobre el otro, ¿sí? Pero ojo que a mí lo que me hace tomar la decisión es la situación puntual del daño que ocasionaría
no denunciando, si es mayor a la situación puntual que afectaría a una persona. Y hay un concepto que es interesante, esto que surge como el fruto del árbol envenenado, lo voy a poner acá en negrita, porque muchas veces, de acuerdo a cómo nosotros presentemos las cosas, ciertas situaciones que nosotros podamos denunciar, si lo hacemos mal, si estamos afectando un derecho mayor en cuanto a la intimidad que le mencionaba antes, puede ser que sea considerado nula, como es el ejemplo que es real, que es una situación que sucedió, que buscó Juan y Mirta con respecto a que, por ejemplo, hay cuestiones como muchas veces yo le digo a los estudiantes, ¿para qué le preguntas si consume, no consume? Si no tiene que ver con un tratamiento específico de desintoxicación y con nada, y muchas veces lo estás poniendo a esa persona en una situación en donde él se tiene que autoincriminar. Y justamente uno de los derechos que tenemos constitucionalmente es que no tenemos por qué autoincriminarnos. Si no queremos declarar, no declaramos. Entonces, salvo que tenga que ver en un tratamiento terapéutico relacionado con estupefaciente, bueno, ahí de alguna manera amerita una situación de un diálogo terapéutico y una confidencialidad de un secreto que se resguarda. No vas a ir a la comisaría y decir, sí, consume 200 gramos por día. Y en su casa tiene 10 kilos. ¿Entendés? Digamos, hay situaciones que están enmarcadas en una situación particular. Y una cosa es un enfermo atravesado por esta situación en particular, que es los que reciben tratamiento, y otra cosa es el que la comercializa. Entonces son dos situaciones totalmente distintas. Lo que la médica llevó ante una situación de notificación es que la persona está bajo los efectos de un tóxico. Eso, ella se hace daño a sí mismo. Si esta situación se da en un contexto en donde vos manejás alcoholizado, esa situación no te beneficia, es un atenuante, porque vos te tenés que de alguna manera hacer a la idea que si vos manejás un auto intoxicado, es muy probable que no tengas los reflejos, sí, como para poder conducir de manera adecuada y responder en tiempo y forma. Quiere decir que no te juega a favor. ¿Entienden esto? Quiere decir que hay cuestiones de que uno tiene que entender la situación de cómo denunciar y qué denunciar. Bueno, esto pasó mucho y se castigó mucho a las mujeres, por ejemplo, y que en la obra Juan y Mirta lo trabaja con respecto a la cuestión del aborto. Hubo muchas mujeres que fueron procesadas, pero no así fueron procesados quienes hicieron el acto, porque era bajo consentimiento. Entonces, a uno los dejaban y a otros los condenaban. ¿A quiénes? A los más vulnerables. Por suerte esa situación fue cambiando con el tiempo gracias a los cambios que hubo en cuanto a las leyes que se sacaron. Pero bueno, estas son las cuestiones que nosotros debemos discutir como disciplina en el sentido de en dónde poner de alguna mirada los puntos sobre las sillas. ¿Cómo vamos? Vamos bien. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algo que quieran comentar? ¿Algo que han vivido? ¿Alguna situación? ¿O el único que vive cosas raras fui yo? Ojo, que se puedan comentar sin dar nombre propio ni nada por el estilo, ¿no? El análisis de un caso concreto sobre la disyuntiva del valor de la prueba en enfermería, para nosotros es realmente el trabajo que rehace el perito. Porque una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta y que se lo puse en negro es que quien construye y habilita el documento, siempre y cuando, salvo en el caso que no esté y estemos solamente nosotros en ese efector de salud, que es decir, que sería nuestro propio registro, en nuestro propio consultorio, en un único lugar donde trabajemos nosotros solos siempre,
por lo general las historias clínicas son el documento que abre de alguna manera un médico y que lo comenzamos entre todo el equipo a complementar. Digamos, si bien en algunos efectores en los cuales ustedes trabajaron y yo también trabajé, muchas veces la carátula la comienza desarrollando el administrativo, después continuamos nosotros y después continúa el médico y así sucesivamente todos. Eh, Está claro que hay, de alguna manera, una prueba que se va construyendo desde la historia clínica, que por eso hoy la justicia muchas veces la secuestra para mantener el valor de la misma, para que no se altere, para que no desaparezca, para que no se modifique, ¿no? Y hay una responsabilidad en cuanto a esa situación en particular y ojo, ojo con la manipulación de la misma, porque esas situaciones pueden llevar también a un ilícito que muchas veces cometen dentro de las instituciones a la hora de querer resguardar cierta situación en particular. Por eso en muchos efectores, tanto públicos de la seguridad social, de la parte privada, en muchas muertes dudosas, se las estudia y se las analiza desde la misma institución. Este es el tema puntual de Córdoba. A Córdoba van a llevar primero a juicio a toda la gobernanza de la maternidad antes que a la única imputada. ¿Por qué? Porque justamente no se hizo un trabajo de pesquisa, de sospecha sobre determinadas muertes que eran dudosas. Entonces, esa pasividad, de alguna manera, según el fiscal, entiende que lleva o que amerita un mal desempeño de diferentes funcionarios, desde los más altos hasta los más bajos, y que en cuanto tardaron en poder implementar las medidas necesarias que se debería hacer en cualquier institución en donde se te está muriendo pibes sanos o gente sana, o gente que está en una determinada situación y de un momento para otro cambia. Por eso es importante los registros que nosotros hacemos. No sé si les ha pasado alguna vez de que recibís una guardia en donde te dicen que están todos vivos y vos después entras a recorrer y aparece que alguien desgraciadamente por X situación dejó de respirar. Pero vos en el registro tenés que hasta las 6 estaba vivo y 6 y 5 vos constatás que está muerto. ¿Entienden a lo que voy? Ahí ya. Y supuestamente antes pasó bien la noche. Entonces hay algo que va a meritar a que se abra dentro del hospital un debido proceso para analizar cómo una situación se puede dar. Entonces, bueno, estas son cuestiones que tenemos que recordarnos que el artículo 34 del Código Penal dice claramente en el inciso 3 que una situación que no es punible al que causar un mal para evitar otro mayor inminentemente a que ha sido extraño, ¿sí? De alguna manera es lo que les estaba manifestando antes, es necesario denunciarlo, ¿no? Si nosotros vemos que hay algo que está pasando en el lugar donde estamos trabajando, que hay algo que no nos cierra y no podemos mirar para otro lado, ¿sí? Tenemos que necesariamente, ante esta pregunta, de acuerdo con la normativa vigente, ¿debe la enfermera denunciar el hecho o no? Y claro que debemos denunciarlo, porque somos profesionales y de alguna manera si vemos que hay algún tipo de situación de un delito, como el que está comentando, alguien cae gravemente herido por un arma de fuego en la guardia, eh, lo asistimos, el mismo de alguna manera está herido. Esa situación se entiende que la herida es por un arma de fuego. Obviamente que no lo vamos a hacer directamente nosotros. Lo va a hacer el médico porque quien de alguna manera interpreta la herida y diagnostica que él entiende que por el tipo de forma, de perforación, de daño tisular,
solo se puede hacer por un arma de fuego, por un elemento cortopunzante de un arma blanca, bueno, él tiene que de alguna manera eso denunciarlo. Pero si nosotros estamos trabajando en una posta sanitaria o en una unidad de pronta atención, como nos pasó, que, que no teníamos médico una noche y la gente te viene y te entra, que no es que te dice, ay, no tengo médico, me voy. Si viene con un tiro, si viene con una herida de arma, hasta que llamás a la ambulancia, lo traslades, vengan. Bueno, hay situaciones que muchas veces al estar ahí la presencia policial, tomas dos es cuatro, digamos. Está claro que alguien le va a preguntar a esa persona si fue víctima de un acto de violencia. Pero por lo general quien hace este tipo de denuncias son los médicos, ¿no? Una de las cuestiones que tanto a nosotros como al médico nos atraviesan es que es fundamental, que es lo que veníamos charlando en los diferentes puntos, en esta situación puntual, que tenés un paciente que es una víctima y que nosotros tenemos que cuidarla y cuidar sus derechos, y cuidar sus derechos muchas veces significa que tenemos que asumir el compromiso de llamar a quien corresponda, ya sea o a una fiscalía o a una comisaría o a para que esa víctima sea en su debido tiempo asistida por una autoridad competente. Yo recuerdo el caso puntual del baterista de Callejeros cuando tiene cuando comete el delito por el cual después fue preso, no sé si sigue preso todavía por ese tema, la esposa declara en la guardia a la médica que quien la quemó fue el conviviente. Y ahí nomás el equipo de salud, pero si la médica no estaba y se lo dice a la enfermera tiene que llamar a quien corresponde de ahí, como para que esa situación le tomen testimonio. Y si después esa persona entra y se descompensa y pasa terapia, bueno, los dichos de esa situación se tienen que denunciar, no queda. Digamos, nosotros no tenemos secreto profesional con los familiares, nosotros tenemos secretos profesional con la víctima. Y nosotros tenemos que hacer garantía de lo que ellos nos dicen. Entonces hay ciertas situaciones que las tenemos que, de alguna manera, poner en consideración y de alguna manera mantener la reserva de la situación. Y estamos obligados a denunciar, como lo explica Delia y como lo dice Álvaro. Para ir terminando y para ir al caso puntualmente, si tienen alguna pregunta o duda, saben que podemos parar y volver para atrás y no hay ningún problema. Hay dos cuestiones que son importantes a la hora de qué se entiende por subsunción, ¿no? Que es una situación en donde los hechos, tal como realmente ocurrieron, pues sin que los disfracemos, ¿no? Porque si no se modifica la realidad de lo sucedido, estamos dando un entorno diferente, ¿sí? La realidad, del mismo modo que en principio los puede favorecer, también nos puede perjudicar en forma inmediata o, digamos, mediata. Quiere decir que nosotros no podemos alterar las situaciones, por eso no podemos minimizar lo que ocurre, sino que lo tenemos que siempre explayar y tratar de explicar de la mejor forma de cómo las situaciones sucedieron. La cuestión puntual es que una vez situada la situación de los hechos reales, debemos ver qué derecho se favorece, nos ha o nos hemos vulnerado ante una situación particular. Esto es lo que llamamos la subsunción, ¿no? Como que de alguna manera es algo dentro del otro y esta situación
lo que lleva a esta minimización de la situación, la misma permite ubicar el hecho en tal o cual norma como si fuera una pieza de un rompecabezas, que si yo altero las situaciones, esta situación hace que muchas veces las piezas del rompecabezas no encaje. Y lo que nosotros tenemos que lograr es que el juez pueda tener la representación del rompecabezas sin que le falte ninguna pieza. Porque muchas veces el que falte esas piezas hace que muchas veces esta situación sea difícil de poder llegar a la mejor interpretación o a la carga que la misma pueda tener. Entonces, siempre tenemos que tratar de buscar el derecho aplicable a los hechos, ¿no? De alguna manera, el esquema, sobre todo en lo que tiene que ver con nuestra conducta, con lo que nosotros hacemos, tenemos que de alguna manera reflejar los hechos tal cual son, ni más ni menos, ¿sí? No es que lo completo después, no, tal cual fueron y cómo fueron y en su debido momento. Nuestra conducta puede ser sancionada. Recuerden que hablábamos de conducta de la prestación, ¿sí? La prestación muchas veces tiene que ver con toda esta situación que nosotros recreamos en actos y en hechos. Entonces, una conducta es sancionada por el orden jurídico cuando el hecho que se imputa a nosotros, si somos lo que lo producimos, puede ser que en la cuestión penal exista daño o no. En el civil tiene que haber daño y nexo causal. En la cuestión penal puede haber tentativa. El querer hacer daño, y eso ya es suficiente. ¿Sí? Eso de alguna manera se castiga. Entonces, nosotros nos ajustamos a la norma, ¿sí? Y los hechos tienen que describir, tienen que tipificar de alguna manera cuáles los ilícitos o contrarios al ordenamiento legal que de alguna manera esa conducta generó para que pueda ser sancionada. Por eso nosotros tenemos que ser respetuosos con los registros que hacemos, cumplir con las obligaciones que hacemos, ¿sí? No dar cobertura a situaciones que son ilícitas, ¿sí? Son todas cuestiones que nos llevan a que siempre tengamos que estar reflexionando. Entonces, lo que les traigo para hoy, un poquito, a ver si hablan un poquito ustedes también. Yo sé que falta poquito para el partido, y que quieren comer y todo lo demás, y hacer otras actividades. Pero tenemos este caso, que de alguna manera nos permite rever todo lo que vimos hasta ahora. Un enfermero se fue de su servicio. Esto ya lo hemos visto en otras consideraciones. Desatendiendo a sus pacientes. Que sí que ahí hay una definición clara. Lo desatendió. Uno de ellos, en ese interín, se descompensa, siendo atendido en la urgencia por otro colega, de otro servicio, de otra sala continua. Sin embargo, no pudo, desgraciadamente, evitar que la persona se muera. No pudo evitar su deceso. La pregunta es, en base a todo lo que vimos, ¿qué tipo de responsabilidad le cabe a este colega que se fue? Tenemos tres posibilidades. Una es A, negligencia; B, abandono de persona; C, homicidio; o D, imprudencia. ¿Qué piensan ustedes? ¿Quién van por la A? ¿Quién van por la B? ¿Quién van por la C? ¿Quién va por la D? Abandono de persona, creo que no, porque hay otro. Ujú. Entonces, ¿cuál es, Oscar? Homicidio. Ajá. ¿Qué más piensan? Para mí, homicidio. Bueno, No, Imprudencia. la cuestión del homicidio es una categoría fuerte, dura, en Como que ya la está. donde uno tiene que pensar de que se necesita probarle a ese colega que él tuvo una intención de dolo, por lo menos, pero si digamos, que lo él hace abandonó. profesamente. Claro, que él tiene que discernir que al irse puede ser hasta un dolo eventual. Vos te tenés que de alguna manera hacer a la idea que si vos estás ahí, por algo estás.
no es que te ponen porque sí. Y que hay situaciones que pueden ocurrir en un desenlace fatal en cualquier momento. Entonces, estas son situaciones que pueden presentarse en donde hay situaciones que parecería que nosotros no lo tenemos muy en claro, pero dependiendo a cómo otros lo vean la situación, nos pueden inculpar, porque de alguna manera hay una conducta que está mal, porque a vos te pagan para quedarte, no para irte. Obviamente Él que, sabe que se tiene que quedar en una guardia, no se claro, puede. claro, digamos, vos no podés dejar de brindar las obligaciones a la cual te comprometiste. Si no, no te comprometas, no tomes la guardia, como yo siempre digo. Si vos ves que la situación está desmadrada, es preferible no tomarla que al tomarla e irte, porque Por no eso te yo digo, justifica nada. porque murió una persona. Claro. Ahí, a diferencia de otras veces, que muchas veces no pasaba nada, porque bueno, venía el médico, venía el enfermero, lo solucionaban, qué sé yo, bueno, listo, no, no hay un daño, no hay una situación Una puntual. imprudencia. El ser imprudente muchas veces tiene que ver cuando vos tomás alguna conducta temeraria, alguna situación en la cual vos sos imprudente en el sentido de que, no sé, querés subir una montaña sin tener el equipamiento necesario o querés hacer un procedimiento sin tener los elementos necesarios o haces una maniobra para la cual no estás habilitado. Eso es ser imprudente más que nada, ¿no? Pero bueno, hay determinados matices que de alguna manera pueden sumar también en cuanto a esta situación. La negligencia más que nada va a tener que ver en cuanto vos dejes de hacer determinadas cosas o las hagas mal, ¿sí? O que de alguna manera no respetes la asepsia o cuestiones básicas que vos sabés que van por normativa. Pero básicamente, en la reflexión que nos trae Mirta, Juan, es que puede existir la situación puntual de que la persona, si se comprueba el dolo, le pueda caber una situación de un homicidio eventual que realmente es una situación que no se la deseo a nadie. Entonces, hay que entender las conductas, ¿sí? Entender la situación de la posibilidad de que a veces nos pueden sancionar por más que no haya daño, ¿sí? O con daño, que la intención, de alguna manera, él no quería matar a nadie, pero el dejarlo sin el cuidado, de alguna manera, un juez puede entender que hay una situación que vos te tenés que hacer a la idea de que vos sos necesario para estar ahí. Es como que, no sé, un piloto está manejando el avión y decide dejar en piloto automático, irse a dormir y que no quede nadie en la cabina. Y después una tormenta hace que el avión... Bueno, son situaciones que son decisiones que de alguna manera hacen de que esta situación lleve a una situación irreparable. Entonces, todo esto nos tiene que servir para recordarnos permanentemente que en instancias penales no es requisito de que siempre esté el daño, pues la simple tentativa también está punida. Entonces, hay que ver cómo la contraparte en cuanto a la acusación entiende lo importante que eras vos para el cuidado de ese ser querido y al no estar, esa situación de vacancia genera de alguna manera la situación de un desenlace que por ahí puede ser que nosotros, como no tenemos responsabilidad en cuanto a tener determinados resultados, sí generar los medios, de lo que se van a agarrar es de que no administraten los medios necesarios como para que la persona tuviera la posibilidad de superar esa situación puntual. Entonces, es una situación compleja, ¿no? Pero bueno,
como yo siempre digo, hay jueces y jueces y hay situaciones y situaciones, ¿no? Para redondear los dos capítulos, para que de alguna manera veamos si lo que hoy estuvimos charlando nos sirve como para poder ir avanzando, porque nos vamos acercando más a la parte forense, más a la parte de prueba, más al trabajo que nosotros tenemos que ir poniéndole ojo, ¿sí? La prueba permite tener esa mirada objetiva sobre todo lo que pasó. Por eso es importante que nosotros lo podamos probar desde los instrumentos que nosotros manejamos. El procedimiento tiene que ver específicamente es cómo se obtiene. Acuérdense que las personas no pueden ser torturadas, no pueden autoenjuiciarse, digamos, hay que hacerlo en determinado lugar, hay determinadas cuestiones y determinados momentos que hay que preservar, hay una cadena de que la vamos ir viendo después cuando en- eh, entremos en detalles más técnicos, pero bueno, el procedimiento tiene que ver con un trabajo laborioso que hace de que una prueba no se caiga, que sea de alguna manera tanto su fuente como su medio idóneos como para dar certeza, para el que el juez pueda basar su fundamentación en esas pruebas y no en otras situaciones o en otros dichos, sino en pruebas. Y la prueba, de alguna manera, eh, cuando se aparta de determinadas situaciones, ya sea las normativas, los medios, que señala cómo debe ser, es donde desgraciadamente pierde su valor. Y es ahí donde, dependiendo de qué parte del pleito ustedes estén, tienen que tratar de contrarrestar la prueba de la otra parte, encontrando si hay algún tipo de vicios que puedan permitir llegar a esa situación o de nulidad total o de nulidad relativa, o que esa carga no sea tan firme, sino que pueda ser relativa a cómo de alguna manera uno la pueda interpretar en un determinado momento o situación. Es decir, que es sobre lo que más se trabaja es en cuanto a la defensa que se hace, tiene que ver en cómo sostener las pruebas que uno presenta y de alguna manera buscar la nulidad de las pruebas que presenta la contraparte, ¿no? Eh, la eficiencia o deficiencia de eso, sobre todo la deficiencia, amerita una falta de prueba. Que de alguna manera en el litis, en el juicio, ¿sí? Es lo que se va a tratar de generar que se produzca lo que antes mencionábamos, que es la inversión esa probatoria, digamos. Muchas veces es difícil defender eh, la conducta de un colega cuando desgraciadamente sus propios registros lo condenan, que es lo que desgraciadamente muchas veces pasa, que nosotros terminamos siendo condenados por nuestros propios registros, ¿sí? No solo por lo que puede testimoniar la familia o otros profesionales intervinientes, sino muchas veces pasa específicamente por los registros. Entonces, hay momentos en todo el proceso, como diríamos en los primeros auxilios, la primera hora de oro, ¿sí? Bueno, en el tema de todo el procedimiento probatorio, de toda la cuestión en donde se van volcando las pruebas y se van obteniendo las mismas y todo lo demás, hay un primer momento que es único, ¿no es cierto? Que desgraciadamente si esa situación en esa recolección de pruebas no se hace bien, es como que es difícil poder llegar con claridad a qué es lo que ha pasado en cuanto a los acontecimientos que se están
discutiendo. Entonces, al obtener los elementos, tenemos que considerar previamente si se hizo de manera adecuada, cuáles son las fuentes, si se hizo en la primer momento, digamos, en la prima facie, si se tiene en cuenta de alguna manera o si se considera, ¿no?, el vínculo que puede haber o la relación que pueda existir entre el acto, ¿sí?, y el ilícito, ¿no? Si de alguna manera hay una claridad en esa cuestión y sobre todo, en nuestro caso particular, en nuestra disciplina en particular, bueno, lo que hemos charlado antes con respecto a qué tipo de conductas tuvimos, qué mejor que nosotros, como representantes de nuestra disciplina, nosotros podamos aportar desde nuestra pericia si un colega tuvo o no tuvo una conducta impropia. En vez de que lo haga un médico, que lo haga un farmacéutico, que lo haga un trabajador social, no, nosotros mismos, por eso es la intención también de esta diplomatura, es que nosotros podamos tener colegas capaces de poder hacer una pericia que permita de alguna manera dar claridad al juez con respecto a si la conducta fue impropia o no. Bueno, un poquito eso fue lo que les quise traer hoy como para dar continuidad a este capítulo que estamos empezando, que tiene que ver específicamente con la cuestión de la prueba y que vamos a seguir viendo cuestiones más técnicas porque de alguna manera nuestros informes van a girar en torno a lo que hoy charlamos. ¿Hay algo que quieran comentar, que quieran consultar? Y yo me quedé pensando en el caso este, el ejemplo que diste. Sí, ¿Cómo dale, pensemos. defendés a un enfermero que se fue de la guardia, que se fue y después un paciente muere? ¿Cómo lo defendés? Claro. Bueno, por eso digo, muchas veces a nosotros nos es bueno, ahí está, qué linda pregunta que hiciste. Bueno, en mi caso particular, no defiendo lo indefendible. En mi caso particular, ¿no? No defiendo lo indefendible, porque hay cuestiones que son concretas. Se fue. No es que estaba Sí, no es que estaba en el baño, porque nos ha pasado muchas veces que nos dejaron solo y vos tenés ganas de ir al baño, ¿entendés? Y bueno, te fuiste al baño. No es este el caso. Eh, y si te tenés que ir por una cuestión de fuerza mayor, porque te llaman que no sé, tu hijo se accidentó, vas a llamar a alguien, a ese mismo que fue de casualidad, que estaba al lado y que se dio cuenta de casualidad de que la persona se descompensó. ¿Me entendés? Digamos, hay determinadas situaciones que te tienen que, obviamente que tenemos urgencias, que no pueden pasar cosas. Es más, puedes tener un dolor de pecho. Me ha pasado que una vez tuve una arritmia, pero le dije, loco, me siento mal, me sacan un y que siga otro, digamos, porque no es que somos imprescindibles. Lo que no nos puede pasar es ser estúpidos o no entender de la responsabilidad que tenemos por delante. Estás cuidando personas. Entonces, ahora, con este criterio, vos decís, bueno, pero hay abogados que defienden bueno, él tiene derecho a una legítima defensa. Y seguramente que buscará un abogado que tratará de presentar algún tipo de prueba que pueda atenuar su situación. Por eso mm, también el abogado, igual que nosotros, sus obligaciones son de medios, de darte la mejor defensa posible. No te van a asegurar de decir, no, yo te saco indemne de esta situación. Ningún abogado te da una cuestión de resultado. ¿Entendés? Es más, lo que lo hacen después termina mal, porque no depende de ellos. Por más muy buena defensa que haga, a veces el juez te puede fallar en contra. ¿Sí? Por eso es siempre bueno hacerte amigo del juez, ¿no?
y no debe de qué quejarte porque es siempre bueno tener el palenque donde rascarse. Bueno, en esta cuestión particular, nuestro colega no tiene un buen palenque donde rascarse. Entonces, lógicamente que si a ustedes los invitan a ser de perito de este colega, y bueno, no sé cuál va a ser el informe pericial que ustedes puedan presentar en base a las pruebas que puedan presentar quienes son los damnificados por los familiares por ese caso, inclusive hasta la institución puede también de alguna manera ser parte de la cuestión, porque también la institución ante el mal desempeño de su, de su funcionario, también le cabe una responsabilidad en esta cuestión particular. Pero si se puede, si la defensa, no, mejor dicho, si el demandante, los damnificados pueden comprobar que encima lo hizo con intención, estamos ante una situación mucho más compleja que es un homicidio con dolo eventual. Entonces, son situaciones, o con dolo. Entonces, bueno, son situaciones complejas que sí, obviamente es interesantísimo poder ver las tramas y todas estas cuestiones. Yo estoy esperando que se inicie la cuestión que ya les conté de los diferentes dos procesos estos que hay que nos tienen un poco interesantes porque tanto el de Córdoba como el de la provincia de Buenos Aires van a dar mucho material para estas diplomaturas o a los que nos interesan estos temas. Y el caso de Maradona también, José. Ese justamente, el de la provincia de Buenos Aires, Ah, en San Isidro es el caso de Maradona y en Córdoba Capital el caso de Brenda, ¿no? Que también es de la- interesantísimo, ¿no? Por donde se lo mire, en donde, bueno, creo yo que comenzaron en el de Córdoba por el lado de los funcionarios porque no pudieron comprobarle a ella todavía el nexo causal. Por eso es que no la llevan primero a ella. Es interesantísimo. Igual está presa, se está comiendo cientos de meses y días de ahí adentro, pero no la llevan primero a ella, digamos, a quien supuestamente cometió el daño, no la llevan primero a juicio, llevan a los funcionarios, porque sí, la pasividad de los funcionarios está demostrada que hay una conducta indebida. En cambio, en la otra, todavía no pueden, no hay. Hay semipruebas para tenerla detenida, nada más, pero no hay pruebas concretas reales, si no ya la hubieran también pasado a deshuello junto con los otros. Bueno, un gusto, como siempre. Eh, saben que si las dudas aparecen después, por el mismo WhatsApp o por el correo, como ustedes quieran, ya cada vez falta menos, así que espero que le saquen ¿Hasta cuándo provecho. va eso? Vamos a estar terminando la primera semanita de diciembre. Ujú. Eh, Así que después a ustedes les va a quedar material de lectura para ver, para terminar la propuesta, pero para que ustedes la lean cómoda y tranquila, cómodos y tranquilos, cómodas, eh, pero vamos a Y estar al final terminando antes de la va a fiesta. haber un trabajo final. Yo creo que el trabajo final va a ser más que nada una breve propuesta que yo les voy a hacer para que ustedes puedan relacionar lo que vimos. Así muy parecido, ¿vieron? A lo que hicimos con esas preguntas en donde relacionan conceptos con una definición. Bueno, un trabajo pensado de esa manera donde nosotros podamos recrear nuestro rol como auxiliar de justicia. Pero digamos, Ah, algo sencillo, fácil, nada. usted no va a dar la consigna, entonces. Claro, y ustedes lo completan en el tiempo que quieran, que van a tener tiempo hasta febrero. ¿Sí? Genial. Así nos Buenísimo. tomamos todas Sí, sí. nuestras merecidas vacaciones y pasamos nuestras merecidas fiestas. Bueno, Perfecto. nos estamos viendo. ¿No? Hasta chao, buenas luego. noches. Chao, hasta Buena luego. semana.